Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre geometría. Vamos a continuar aquí con los conceptos que necesitamos conocer para resolver todas nuestras dudas sobre geometría. Vamos a por ello. Veamos ahora la intersección de dos planos, ecuaciones implícitas o cartesianas de la recta. Una recta queda determinada por la intersección de dos planos. Cuando dos planos se cruzan, queda una recta entre ellos. Por tanto, la recta puede quedar determinada por el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de ambos planos. De modo que si me dan un plano pi sub 1 y otro plano pi sub 2, podré hallar las ecuaciones de la recta resolviendo el sistema. Veámoslo con un ejemplo. Nos pide hallar las ecuaciones paramétricas de esta recta que tenemos aquí. En primer lugar, escribiremos los vectores normales de cada uno de los planos. Este es el vector normal de pi sub 1 y el vector normal de pi'. El producto vectorial de los vectores anteriores será un vector director de la recta R. De modo que esto debemos aprendérnoslo. El producto vectorial de los vectores anteriores será el vector director de la recta R. Es decir, el producto vectorial de los vectores normales de cada uno de los planos. Hallamos el vector director y para hallar un punto cualquiera de la recta, consideramos, por ejemplo, z igual a 0 y resolvemos el sistema. En los dos planos, consideramos z igual a 0 y resolvemos el sistema de ecuaciones para hallar las ecuaciones paramétricas de la recta. Y esta es la forma número 1. Vamos con la segunda forma de resolverlo. Para resolver el sistema compatible indeterminado, ya que es un sistema compatible indeterminado, puesto que tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de la recta. Para ello utilizamos una incógnita como parámetro. Resolveremos el sistema mediante Cramer, considerando que z es igual a lambda. Una vez los tengamos resueltos, ya tenemos las ecuaciones paramétricas de nuestra recta, que como veis nos queda exactamente igual que el anterior, salvo por el signo cambiado, pero que es el mismo, puesto que veis que aquí también cambia el signo y aquí también. Luego es el mismo sistema de ecuaciones paramétricas para la recta. Vamos con otro ejemplo. Dada la recta designada por estos dos planos, debemos obtener la recta que pasa por el punto 1, 0, 5 y corta perpendicularmente a R. Lo que nos piden es algo así. Nos dan una recta R definida por dos planos y nos piden hallar una recta a la que podemos llamar S que pasa por el punto P y que además es perpendicular a R. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pasar la recta a paramétricas. La recta que me dan la pasamos a paramétricas. ¿Cómo? Pues ya lo sabemos. Por ejemplo, en este caso yo he escogido dejar pasar una recta como si fuese una incógnita, como si fuese un parámetro, despejando, decido que z es igual a lambda y resuelvo el sistema en función de lambda. De esta manera, resolviendo el sistema, me quedan las tres coordenadas en función de lambda y de aquí puedo obtener un punto por el que pasa R, ya sabéis que sería 1, 3 y en este caso 0, y el vector director de la recta, que en este caso sería 2 menos 3 y 1. Llamando S a la recta solución, diremos que S es la intersección de otros dos planos, de tal forma que 1 es un plano que contiene a P y a la recta R. Con ello conseguimos que la recta R y S se corten. Tienen que estar en el mismo plano, la recta R y S, porque si no, no se cortarían. Y luego un plano pi2, el cual es perpendicular a R, es decir, que no contiene a R, sino que es perpendicular a R y que pasa también por P. P es nuestro punto en común. Con ello conseguimos que sean perpendiculares. Calculando la ecuación de cada uno de los planos, obtenemos lo siguiente. Para conseguir
obtener las ecuaciones de un plano necesitamos varias cosas. Por ejemplo, podríamos tener dos vectores contenidos en el plano y un punto. Entonces, para el primer plano, el plano que contiene a P y a R, podemos utilizar el punto P, el vector director de R, porque está contenido en el plano, y un vector que sea, por ejemplo, desde el punto P hasta un punto cualquiera de la recta, que en este caso podemos utilizar el que ya conocíamos que era 1, 3, 0. Así tenemos un punto y dos vectores. Luego lo colocamos en el determinante para calcular la ecuación, resolvemos y ya tenemos nuestra primera ecuación del plano, del primer plano. Vamos ahora a calcular el plano perpendicular a R que contiene al punto P. En este caso tenemos un punto por el que pasa el plano y además tenemos el vector normal del plano, que es el vector 2, menos 3 y 1. Y eso ya sabíamos que eran A, B y C. Luego, sustituyendo en la ecuación del plano y poniendo el valor del punto, podemos despejar para hallar cuánto vale D y ya tener nuestra ecuación del plano en forma de coordenadas X y Z. La recta S, por tanto, queda determinada por un plano pi sub 1 que contiene a R y al punto y un plano pi sub 2 que es perpendicular a R, que es lo que yo necesitaba, y también contiene al punto. Veamos otro ejercicio. Nos piden ecuaciones de la recta que pasa por el punto 3, 2, 1 y además es paralela al plano 2x más y menos 3z más 5 igual a 0. Y además esta recta va a cortar a la recta que tenemos aquí. Vamos a obtener la recta buscada como intersección de dos planos. Lo normal es que siempre intentemos buscar dos planos que nos sirvan y que cumplan las funciones que nos pide el enunciado. El primer plano va a ser un plano paralelo a pi y va a contener al plano 3, 2, 1. Esto es, si yo tengo este plano que es el que me dan y tengo aquí este punto, voy a generar un plano que es paralelo y en él puede estar la recta. Pero esta recta va a poder ser así, va a poder ser así, así, así. Siempre va a ser paralela a ese plano, lo entendéis, ¿no? Va a estar paralela siempre. Entonces este es el primer plano que voy a construir. A continuación tenemos la recta R, que como veis, por ejemplo, podría ser esta. Esta recta, que cortará al plano seguramente en algún punto, en ese punto en el que la recta corta al plano paralelo, paralelo que pasa por el punto, será el punto también por el que necesitemos que pase nuestra recta. Es decir, nuestra recta necesitaremos que sea paralela y que pase por aquí. Esta será la recta que nosotros buscamos. No nos vale cualquiera, porque como veis, por ejemplo, si la recta moradita está pasando por este punto, las rojas no están cortando a ese punto, porque están en el plano pasando por otros puntos del espacio. Por lo tanto, necesitamos generar otro plano que contenga a la recta R, es decir, a esta recta morada que nos han dado aquí, y al punto P321. Es decir, vamos a generar, fijaos, este plano de aquí, lo voy a hacer en rosita, un plano así, tal que contiene a nuestra recta moradita y la intersección con este plano será precisamente la recta que buscamos, que será esta de aquí. Y esta recta azul será la intersección de los dos planos. Después de la explicación de lo que buscamos, vamos a ver cómo lo calculamos. El plano paralelo a pi y que contiene a este punto es bastante sencillo. Cojo el mismo vector normal y calculo D sustituyendo con el plano. Y para calcular el segundo plano, el que contiene a la recta R, vamos a tener un vector que va a ser el de la recta, precisamente. El de la recta, que es 5, 1, menos 1. Otro vector que lo podemos formar con dos puntos. El vector a través del punto 3, 2, 1 y el punto menos 2 y 1. ¿Cómo veis? Entonces tenemos el punto 3, 2, 1, el 2, menos 2 y 1, que es el de que me da la recta. Calculo el vector y ya aplico con el determinante sin ningún problema para hallar mi fórmula. Y así es como determino la recta S como intersección de estos dos planos. Vamos con otro ejemplo. Dados el punto A1 menos 2 menos 3, la recta R, dada con estas dos ecuaciones de planos, y el plano pi,
Se pide hallar la ecuación del plano que pasa por A, es paralelo a R y perpendicular a pi. Lo ideal es que escribamos la recta R en paramétricas para hallar un punto y el vector director de la recta. Entonces, una vez la tenemos escrita, un vector director de R sería -1, 1, 0. Y el punto de la recta, por ejemplo, sería -1, 0, -1, 0, 0. El plano solución de pi', es decir, el plano que buscamos, es paralelo al vector director de R, es decir, paralelo a este vector director. Es decir, nos sirve como vector del plano y contiene al punto 1, -2, -3. Y además también es paralelo al vector normal del plano, porque como es perpendicular a este plano, será el vector normal, que es el perpendicular de este plano, nos servirá como vector director también, vector contenido del plano solución. Luego, teniendo un punto y dos vectores, realmente el punto de la recta no necesitamos, ya contamos con la ecuación del plano. Una vez tenemos el plano hallado, como resumen de lo que llevamos hasta ahora, diremos que este sería el plano que teníamos, esta era la recta cualquiera R y el punto A. Luego nos han pedido calcular este plano azul clarito que es paralelo a R, luego por ejemplo, si pusiésemos aquí una recta sería paralela a R, es decir, que R no corta nunca ese plano y al mismo tiempo es perpendicular al plano dado. Otro ejercicio podría ser calcular una recta R' como la intersección de dos planos, un plano pi1 que contenga A y sea paralelo a pi, y un plano pi2 que contenga A y a la recta R. Y aquí tenéis la resolución. Pi1 es muy sencillo porque como es paralelo a pi, simplemente cogemos su misma ecuación, lo único que cambia es d, sustituyendo con el punto lo tendríamos. Y para pi2 necesitamos dos vectores paralelos, pero muy fácil porque tenemos el vector director de la recta y como tenemos un punto y cogemos el punto de la recta, pues ya podemos hallar un vector, lo tenemos y lo podemos hallar. Vamos a ver las posiciones relativas de recta y plano. Las posiciones de una recta R y un plano pi son que bien la recta está contenida en el plano, todos los puntos de la recta están contenidos en el plano, porque esto se extiende hasta el infinito, ¿vale? El plano y la recta también. La recta y plano son paralelos, no tienen ningún punto en común y la recta y plano son secantes, tienen un solo punto en común. Por ejemplo, supongamos que nos piden hallar la posición relativa de la recta dada en paramétricas y este plano. Para ello sustituimos el punto genérico, es decir, el punto cualquiera, es decir, en función de lambda, que va a estar en R, en la ecuación del plano pi. Lo sustituimos y hallamos un valor de lambda. Al haber encontrado un valor de lambda, hemos obtenido el punto de intersección del plano pi con la recta R, que sería este. Simplemente sustituyendo con este valor aquí, sustituimos y es el punto de intersección. Luego su posición relativa es secantes. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo vamos a realizar la misma operación. Sustituimos con las ecuaciones paramétricas sobre la ecuación del plano y fijaos en que lambda se nos anula. Lambda desaparece. La ecuación, como lambda desaparece, no tiene solución. Por lo tanto, la recta R y el plano pi son paralelos. Y vamos con otro ejemplo. Mismo trabajo. Tenemos las paramétricas y la ecuación de un plano. Sustituimos con las ecuaciones paramétricas sobre el plano y obtenemos, fijaos, obtenemos que 0 lambda es igual a lambda. Es decir, la ecuación nos va a dar 0 sea cual sea el valor de lambda. Esta ecuación tiene infinitas soluciones para lambda. Por lo tanto, la recta R pertenece al plano pi. Vamos con otro ejemplo. Dados el plano pi y la recta R, dada su ecuación implícita, calcular los valores de A para los que la recta R está contenida en el plano pi. Para que esté contenida, debería sucedernos una situación
parecida a esto. Tiene infinitas soluciones. Luego, bueno, lo primero va a ser que esta recta la vamos a poner en forma de ecuaciones paramétricas. Ya sabéis que las paramétricas se obtienen con un punto seguido del vector que va a multiplicar a un lambda cualquiera. El punto, en este caso, es menos 1, 1, menos 3, y el vector sería, aquí sería como si tuviésemos partido por 1, cuando no hay nada, luego 1, 2, 5. Como veis, 1, 2, 5. Una vez tenemos esto, sustituiremos con estos valores en la ecuación del plano. Y como veis, sustituyendo y resolviendo, llegamos a esta ecuación. Lo que está claro es que nos tiene que dar algo parecido a esto. 0 lambda es igual a 0, para que tenga infinitas soluciones. Y como veis, nos ha quedado 11 más a en este lado y 11 más a en este. Luego, para que en este lado haya 0 lambda y en este lado haya un 0, 11 más a tiene que ser igual a 0. Luego a tiene que ser igual a menos 11. Y lo tendríamos resuelto. Vamos a estudiar ahora la posición relativa de dos rectas. La posición relativa de dos rectas R y S pueden ser rectas secantes, las rectas se cortan en un punto, rectas se cruzan en el espacio, las rectas no son paralelas y no se cortan, rectas paralelas o rectas coincidentes. Las rectas se cortan en el espacio, lo que nos quiere decir es que tenemos una así, por ejemplo, y otra así. Las rectas, como veis, no se cortan, pero se cortan en el espacio, pero al mismo tiempo tampoco son paralelas. No son paralelas, pero tampoco se cortan. Vamos a tener varios casos. El rango, y lo vamos a estudiar en función de los rangos. Sea la recta R con un punto más lambda y un vector, y la recta S con otro punto más lambda y otro vector, si el rango de U y R es 2, o el rango de UR, US y el vector de PR a PS es 3, las rectas se cruzan. En el caso 2, si el rango de sus vectores es 2 y el rango de sus vectores más el vector de sus puntos es 2, son rectas secantes. En el caso 3, el rango de sus vectores es 1, el rango de sus vectores más el vector entre sus puntos es 2, las rectas son paralelas. Y en el caso 4, el rango de los vectores es 1, el rango de sus vectores y el vector formado por sus puntos es también 1 y las rectas son coincidentes. Vamos a un ejemplo. Hallar la posición relativa de estas dos rectas que nos dan. Para ello obtenemos los puntos y los vectores directores. Aquí los tenemos. Hallamos también el vector entre los dos puntos. Una vez eso, hallamos el rango de la matriz formada por sus dos vectores directores y la matriz formada por sus dos vectores directores más el vector que une sus puntos. Calculamos los rangos y vemos que en el primer caso el rango es 2 y que en el segundo caso el rango es 3. Luego las rectas se cruzan. Vamos a hallar la posición relativa de estas dos rectas también. Para ello lo mismo, obtenemos puntos, los vectores y el vector entre los dos puntos de las rectas. Hallamos los rangos y en este caso vemos que es 2 y 2 porque los determinantes, este determinante se anula y este no, luego es 2, luego las rectas se cortan. Vamos a hallar además cómo sabemos que se cortan el punto de corte. Para ello escribimos las rectas en ecuaciones paramétricas y vamos igualando. Si restamos la segunda ecuación a la primera, obtenemos, para eliminar una de las incógnitas, obtenemos que mu es igual a 1. Luego lambda va a ser igual a 0. Al sustituir en las ecuaciones, ya podemos obtener el punto donde se cortan, que es el punto Q, 1, 2, 1. Podéis sustituir en la que queráis con estos valores y veréis que os dan el mismo punto en las dos. Seguimos con la posición relativa de dos rectas, ecuaciones implícitas. Consideramos las rectas R y S dadas por las ecuaciones implícitas de estos planos. Escribimos las cuatro ecuaciones de un sistema, las cuatro ecuaciones que forman parte de mis cuatro planos, 2 a 2. Obtenemos las matrices de los coeficientes A, es decir, de los coeficientes X y Z, la matriz A, y la matriz ampliada, con también los términos independientes.
se puede estudiar también de esta manera. Si el rango de A es 3 y el rango de A ampliada es 4, las rectas se cruzan. Si el rango de A es 3 y el rango de A ampliada es 3, las rectas son secantes. Si el rango de A es 2 y el rango de A ampliada es 3, las rectas serán paralelas. Si el rango de A es 2 y el rango de A ampliada es 2, las rectas serán coincidentes. Vamos con un ejemplo. Supongamos que nos dan estas dos rectas con estos dos planos. Simplemente tenemos que darnos cuenta de que el rango de A es 3 y por lo tanto el sistema es compatible determinado y las rectas se cortan en un punto. Os invito a que hagáis el sistema, simplemente ya sabéis que aquí tendríamos que escribir 1, 1, 1, 2 menos 1, 3, estoy escribiendo los coeficientes, 3, 1, menos 1 y menos 1, 4, menos 5. Y para A ampliada, que veréis que el rango es, aquí veréis que el rango es 3, escribimos además también el término independiente tal y como os indico aquí. El término independiente en este lado del igual, ¿de acuerdo? Es importante eso. Luego escribiremos 3, 12, menos 1 y menos 20. Lo comprobáis y veréis que este determinante de 4 por 4 da 0 y por lo tanto su rango es 3. Vamos a ver ahora la posición relativa de dos rectas. Rectas que se apoyan en dos rectas que se cruzan. Veámoslo con un ejemplo que seguro que lo entendéis mucho mejor. Dadas dos rectas que se cruzan, podemos hallar la recta que se apoya en ellas y que pasa por un determinado punto P. Básicamente nos van a dar dos rectas, por ejemplo, esta recta y esta recta. Y además de esto, nos dan un punto y nos dicen que la recta se apoya sobre ellas, digamos que es como si tuviésemos dos palos que se cruzan y nuestra recta se apoya sobre ellas pasando por el punto P. De modo que nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2 menos 1, 0 y por las rectas dadas nos dan sus ecuaciones implícitas de esta manera. Luego lo primero que haremos será escribir las ecuaciones en paramétricas, obteniendo así el punto de R, vector de R, punto de S y vector de S. Además también para comprobar que las rectas se cruzan, hallaremos el vector entre el punto de R y el punto de S. Con esta información hallaremos el rango de los vectores y el rango de los vectores y el vector entre el punto de R y el punto de S, que es de todos bien sabido. Una vez tenemos calculados los rangos, efectivamente comprobamos que las rectas se cruzan. Como las rectas se cruzan, para obtener la recta T que se apoya en R y S y pasa por el punto dado, calcularemos los planos. Uno que contiene al punto P y a la recta R y otro que contiene a la recta S y al punto P. La recta T, por tanto, va a ser la intersección de estos dos planos. Y estos dos planos se calculan súper fácil porque tengo un punto y una recta. Luego con el punto y un punto de la recta formo otro vector, ya tengo ese vector y el vector de la recta y el punto cualquiera, ya sea el de la recta o el que me daban. Entonces tengo toda la información para poder meterlo en el determinante tal y como hemos venido haciendo hasta ahora y hallar la ecuación del plano. El otro plano se hace exactamente igual. Os lo dejo por aquí, hallamos el vector entre P y un punto de la recta S, tenemos el vector director de S y el vector que acabamos de calcular y el punto P. Lo colocamos y lo hallamos obteniendo así la recta T por medio de la intersección entre pi y pi'. Vamos ahora con la recta perpendicular a dos rectas que se cruzan. Vamos a ver varias formas para calcular esto. En primer lugar, hallar la recta perpendicular a estas dos rectas. Lo primero que haremos será obtener los puntos y vectores directores de las rectas y comprobaremos que las rectas se cruzan tal y como ya llevamos haciendo anteriormente. Calculamos los rangos y efectivamente las rectas se cruzan. Una forma de afrontar el problema es calcular la recta T como intersección de dos planos. El plano que es paralelo a un vector normal RS perpendicular a los vectores de la recta R y de la recta S y que contiene a la recta R, y luego un plano paralelo a un vector también normal RS
que también es perpendicular a los vectores R y S y que en esta ocasión contiene a la recta S. Es decir, tienen en común el vector normal, que es perpendicular a los vectores directores de las rectas, pero uno contiene a R y el otro contiene a S. Luego lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector normal perpendicular a dos vectores. Y eso ya sabemos cómo se hace, con este producto, para hallar un vector perpendicular a otros dos dados. Por lo tanto, colocamos nuestras coordenadas y nuestros dos vectores. Veis que son los vectores de las rectas. Recordad que los vectores de las rectas eran este y en esta ocasión es 3 menos 1, 4. Está mal copiado, pero es 3 menos 1, 4. Y aquí ya tenéis este dato corregido, que estaba copiado lo de arriba, pero simplemente miramos aquí las coordenadas. Aquí falta un z igual, pero no pasa nada, nos lo imaginamos. Y una vez tenemos, como os digo, los vectores, hallamos el vector normal. Calculamos entonces el plano pi determinado por el punto, un punto de la recta R, porque a mí el que me interesa ahora es que contenga R, y los vectores. El vector normal 2, 2, menos 1, que es perpendicular a la recta R, y el propio vector director de la recta R porque quiero que la contenga. Lo calculamos y hacemos exactamente lo mismo con la recta S, con el plano pi'. Tenemos un punto de S, el vector que quiero que es perpendicular a las dos rectas y en este caso, como quiero que contenga S, el vector director de la recta S. Lo calculamos y ya tenemos los dos planos. La recta T que buscamos es la intersección de ambos. Para obtener el punto de corte pasamos la recta a paramétricas. ¿Cómo pasamos la recta a paramétricas? Aplicando Cramer, que ya lo conocemos. Como sabemos, para aplicar Cramer escribiremos en la X la columna de términos independientes en la primera y luego la columna de la Y. Para aplicar Cramer ya sabéis que lo aplicamos en función de, por ejemplo, z, ¿vale? Hay una incógnita que la dejamos como término independiente, ¿vale? Y luego el determinante de los coeficientes principales de la X y la Y, que son las que nos hemos quedado. Lo hacemos y obtenemos X en función de lambda, que es z. Lo mismo hacemos con la Y. En esta ocasión nos quedamos con la columna de coeficientes de la X y donde la coeficientes de la Y colocamos los términos independientes. Debajo ponemos el determinante de la matriz de coeficientes y hallamos Y en función de z, siendo z lambda. Y este sería las ecuaciones paramétricas de la recta T. Nos piden ahora hallar la recta perpendicular a las mismas rectas y en esta ocasión vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a tomar un punto genérico de la recta R. Este punto genérico, en función de lambda. Veis que lo único es ponerse. También tomamos un punto genérico de la recta S. Calculamos entonces un vector genérico, RS. Aquí lo tenemos en función de lambda y mu. He cambiado el parámetro porque obviamente no tiene por qué ser el mismo en R que en S. El vector RS es perpendicular al mismo tiempo de las dos rectas R y S y por tanto a sus vectores directores UR y US. Por ello, RS lo queremos que sea perpendicular porque es lo que estamos buscando, ¿vale? Forzamos que sea perpendicular. Entonces, por el producto escalar ya sabemos que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí hallamos una ecuación y por el otro lado hallamos otra ecuación. De esta manera, resolviendo el sistema, obtenemos estos resultados. Al sustituir en los puntos genéricos, obtenemos ya los puntos en los que corta nuestra recta, la que estamos buscando, a las rectas R y S. Por lo tanto, la recta T queda perfectamente determinada por dos puntos, ya que si tenemos dos puntos, podemos tener el vector que los une y con dos puntos y un vector, o con un punto y un vector, tengo más que de sobra para calcular las ecuaciones paramétricas de mi recta. Vamos con otro ejemplo. Nos pide hallar las ecuaciones de la recta que se apoya en estas dos rectas y es paralela además a esta otra recta. Escribimos las rectas R, S y T en paramétricas. Como estas son iguales, sabemos que todas son iguales al parámetro. Además, la recta T también la podemos escribir en paramétricas. Dando un valor lambda a la Z, sabemos que X es igual a lambda y la Y despejando menos lambda.
Y por último, en S tenemos estas ecuaciones paramétricas que al no darnos valores para la z sabemos que es lambda. En esta ocasión vamos a hallar la recta pedida como intersección de dos planos. El plano pi paralelo a un vector de la recta t, es decir, al vector ut, y que contenga a la recta r. Y el plano pri' paralelo a un vector de la recta t, también va a ser un vector de esta recta, es decir, a ut, y que contenga la recta s. Como veis, nos apoyamos en la recta que va a ser paralela, ¿vale? Por lo tanto, el plano siempre va a ser paralelo a esa recta que queremos que sea, nuestra recta queremos que sea paralela a esa recta, y va a contener a las dos rectas, ¿vale? De forma diferente. Hallamos, por lo tanto, el primer plano. Tenemos un punto de la recta R, el vector director de la recta R y el vector T de la recta director de la recta T. Lo calculamos y lo tenemos. Con el plano pri', lo mismo, pero con S en lugar de con R. La recta R', solución del ejercicio, es esta intersección de dos planos. Posición relativa de dos planos. Posición relativa de dos planos. Dados dos planos pi y pi' de ecuaciones, tal y tal, para estudiar la posición relativa de los planos tenemos que estudiar este sistema de aquí. Tenemos estos casos. Ya sabéis que la matriz A es la de coeficientes y la matriz A' es la ampliada. En el caso 1, como veis, los planos son secantes. En el caso 2, los planos son paralelos. En el caso 3, los planos son coincidentes. Aunque los veis aquí, los dos planos están pegaditos el uno con el otro, fundidos. Vamos a verlo con un ejemplo. Estudiemos la posición relativa de estos dos planos. Simplemente tenemos que plantear nuestras matrices y estudiar el rango. Estudiamos el rango de A y A' cogiendo, ya sabéis, menores de orden 2 en este caso. Y vemos que como un solo menor ya es distinto de 0, no se va a reducir el rango y va a ser de rango 2. Por lo tanto, los planos son secantes y se cortan en una recta. Vamos a hallar las ecuaciones paramétricas de dicha recta. Para ello, tomamos como parámetro z. Aplicando Cramer, como ya sabéis que ponemos en la columna de x, por ejemplo, nuestros términos independientes del que va a formar parte lambda y calculamos debajo con el determinante de la matriz de coeficientes, que ya lo tenemos calculado, es menos 4, y lo mismo con y, pero en este caso en el numerador la columna de coeficientes de términos independientes va a estar sustituyendo a la columna de los coeficientes de y. Una vez lo tenemos, lo resolvemos y ya tenemos, así hemos obtenido un punto de la recta, ya que al ponerlas en paramétricas tenemos un punto de la recta y tenemos también un vector director. Y cuidadito que a mí se me había olvidado aquí el denominador y es muy importante porque el menos 4 aquí está dividiendo al menos 3 y aquí el menos 17 está siendo dividido por el menos 4, tal y como aquí sí está bien indicado. No nos olvidamos del denominador. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar como vector director cualquier vector proporcional a u? Utilizamos como vector director el 3, 17, 4. Multiplicamos por 4 y por eso es por lo que yo no lo he puesto, pero quería explicaros que no es que se me hubiese olvidado, sino que hemos utilizado el vector proporcional. Con ello, la recta buscada resulta ser esta de aquí. Vamos a ver qué es el concepto de haz de planos paralelos. Dado un plano, los planos paralelos a pi son de esta forma. Es decir, k es un número que va a ir variando. Ejemplo, hallar la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralelo a este plano. El plano que buscamos tendrá por ecuación esta misma con los mismos coeficientes, es decir, el mismo vector normal al plano, pero una variable que irá cambiando. Sin embargo, nos piden concretamente este. Por lo tanto, sustituyendo con este plano, con este punto, hallamos cuánto tiene que valer k en este caso en concreto. Vamos con otro ejemplo. Dados los planos pi1 y pi2, debemos determinar, en caso de que existan, el valor o posibles valores del parámetro a para cada uno de los siguientes supuestos. Voy a realizar el primer caso y os dejo a vuestra elección realizar el resto de casos.
Para el primer caso, para que sean paralelos, sabemos que el rango de A tiene que ser 1 y el rango de A' tiene que ser 2, para que sean paralelos. Luego escribimos nuestras matrices. A será igual a A. Tendremos estas matrices. Luego tengo que calcular los rangos de manera que tengo que dar un valor A de manera que consiga que esta matriz tenga rango 1 y esta otra matriz tenga rango 2. Voy a calcular el rango de A cogiendo este menor de aquí para evitar tener una A al cuadrado que me va a quedar más menos un número y de esta manera solamente me quedo con uno de los valores. Luego voy a coger este menor y calculo el determinante. Debe ser igual a 0, por lo tanto A debe ser igual a menos 1 para que el rango de A sea igual a 1. Comprobamos en A' que siendo A igual a menos 1, tenemos rango 2. Efectivamente, esto sucede porque cogiendo simplemente este determinante del final, ya vemos que esto es distinto de 0. Luego el rango será 2. Y ya tendríamos resuelto el primer caso. Dejo a vuestra elección que lo hagáis. Sabéis que tiene que ser el mismo procedimiento. Para el último plano, para el último caso, lo que os propongo que hagáis es que vais a obtener una recta en función de A y tiene que ser perpendicular al plano x igual a y. Luego, el vector que obtengáis de la recta, su producto escalar con el vector de este plano debe ser perpendicular. Es decir, el vector normal del plano x igual a y debe coincidir o ser paralelo al vector de la recta que busquéis. Así que, adelante, un reto. Vamos a ver ahora la posición relativa de tres planos. Dados tres planos, para estudiar la posición relativa debemos estudiar exactamente lo mismo que antes. En este caso, esta es la tablita que tenemos que seguir para ver qué sucede con esos planos. Como veis, vamos a tener diferentes casos. Los planos se cortan en un punto, los planos son secantes 2 a 2, dos planos paralelos cortados por el otro, dos planos secantes y distintos y dos coincidentes. Planos paralelos distintos 2 a 2, planos paralelos 2 coincidentes. Y los tres planos son coincidentes. Vamos a ver con detenimiento qué significa cada uno de estos casos. Aquí tenemos los planos que se cortan en un punto. Aquí los planos que son secantes 2 a 2, que puede ser una imagen parecida a esta, se cortan aquí y se cortan aquí, pero en ningún caso se cortan los tres simultáneamente. Y también pueden ser dos planos paralelos y que se corten por el otro. También pueden ser planos secantes y distintos, es decir, que se corten en una recta, no en un punto. O también puede ser que dos sean coincidentes y uno corte a ambos. En este caso podemos tener que los tres planos son paralelos o que dos son coincidentes y uno es paralelo a ellos, pero en ningún caso se cortan. Y por último, que los tres planos son coincidentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden estudiar la posición de estos tres planos. Ya sabemos que tenemos que hacer la matriz. Y la matriz ampliada, con los términos independientes. Calculamos el rango y como es distinto de 0, el rango de A va a ser igual a 3 y el rango de A ampliada también vemos que es 3, porque si contiene A no va a ser menor. Por lo tanto, los planos π1, π2 y π3 se cortan en un punto. Vamos a estudiar la posición relativa de estos tres planos en función del valor de A. Para empezar, escribimos las ecuaciones de los planos en forma de sistema para poder tenerlas más visibles y escribimos la matriz de coeficientes. Estudiamos su determinante. Vamos a obtener un polinomio. Y como tenemos que estudiar los casos, tendremos que estudiar los casos en los que el rango de A es menor de 3. Por lo tanto, cuando su determinante vale 0. Por lo tanto, vemos que cuando A vale 0, cuando el determinante de A vale 0, A va a valer o 5 o 2.
Luego vamos a estudiar los casos en función de estos valores de A. Caso 1. A vale 5. Si A vale 5, escribimos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Vemos que efectivamente el determinante de A vale 0 y que el rango de A, por lo tanto, vale 2. Vamos a ver cuánto vale el rango de A ampliada cogiendo, por ejemplo, esta columna y la de términos independientes. Vemos que es 30, es decir, es distinto de 0. Luego el rango de A ampliada va a ser 3, no menor. Luego rango de A ampliada es distinto del rango de A. Por lo tanto, el sistema es incompatible, ya que no tienen el mismo rango. Los planos pueden ser secantes 2 a 2 o bien que sean dos paralelos o cortados por el otro. Estudiamos la posición relativa de los planos 2 a 2. Posición de los planos π1, π2. Estudiamos el rango entre esos dos planos y vemos que, como es distinto de 0, los planos π1 y π2 se cortan en una recta. Posición de los planos ahora π1 y π3. De nuevo, vemos que los planos π1 y π3 se cortan en una recta. Y por último, estudiamos la posición de π1 y π3, π2 y π3, y vemos que también se cortan en una recta. Luego los tres planos se cortan en una recta, formando una superficie prismática. Este va a ser el caso, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente teníamos un sistema incompatible, es decir, los planos no se cortaban en un punto ni en una recta, pero se podían cortar 2 a 2. Y hemos descubierto que efectivamente se cortan cada uno de los planos 2 a 2. Luego van a formar 3 rectas. Vamos con el caso 2. En el caso 2, sustituyendo, vemos que el rango de A es 2 y también vemos que el rango de A ampliada es también 2. Luego el sistema es compatible indeterminado. Y los tres planos se cortan en una recta. Ninguna de las ecuaciones es proporcional a las otras. Por tanto, ninguno de los planos son coincidentes. Y ya nos queda estudiar el último caso, aquel en el que el A no vale ni 5 ni 2. El sistema en este caso será compatible determinado, puesto que el rango de A y el rango de A ampliada serán 3, dado que el determinante de A va a ser distinto de 0. Y por lo tanto, los tres planos se cortan en un punto. Para hallar dicho punto, no hay más que resolver el sistema. Resolvemos el sistema en función de A. Nos va a quedar por Cramer, ya sabéis, esto lo hacemos por Cramer, tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Resolvemos por Cramer y nos va a quedar esta solución en función de los valores de A, siempre y cuando A no valga ni 5 ni 2. Este problema es muy recurrente en pruebas como la EBAU o selectividad y debéis entenderlo perfectamente para saber hacerlo de cara a posibles pruebas de evaluación. Con esto finalizamos el primer tema de geometría tridimensional de segundo de bachillerato. Chicas, chicos, ya sabéis, la práctica es el único remedio para poder superar todos los obstáculos. Os espero en el próximo vídeo.